Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Miranda y represento al Grupo Empresarios Jóvenes, Joven, y estamos aquí para tocar un tema ameno aquí con el licenciado Ricardo Navarrete, experto en políticas públicas. Muchas gracias, Jesús. Agradecerte mucho a ti y al grupo que representas toda la apertura y que nos hayan tomado mucho en cuenta para hacer este pequeño comentario que vale la pena decir. Es un tema por demás importante y muy trascendente ir viendo también, por supuesto, la parte referente a la alternancia que pudiera darse en el país o la continuidad en su caso, dependiendo de cuáles son las opciones políticas que se reflejen al frente de las dos coaliciones más nombradas, y por supuesto sin dejar de lado el punto actual del Movimiento Ciudadano, que también tiene ya un lugar especial en el interior de cómo se va a posicionar dentro de esta plataforma política del año 2024. Ok, es un buen tema tratar, a ver la posible alternancia política para el 2024 y pues queremos oírte, a ver cuáles son tus proyecciones, qué piensas, cómo ves el escenario político. Mira, yo creo que primero es importante mencionar que el presidente de la República es un presidente que tiene una aprobación grandísima en el país. Yo creo que es una aprobación que no ha tenido ningún otro presidente en las últimas 3 décadas. Incluso se le ha catalogado por algunas revistas o publicaciones a nivel internacional dentro del top 3 de los presidentes mejor evaluados. ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente esto, sin duda alguna, genera un efecto de cascada para la plataforma política que él está impulsando, que es, por supuesto, su partido, el partido al cual pertenece, que es Morena, donde evidentemente existen dos complejidades. La primera es ver, primero, cuál es el camino para poder ir posicionando uno de los proyectos de las denominadas corcholatas, pero también ese posicionamiento y ese espacio que ha requerido un poquito más de lapso comprende un riesgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una carrera que sea de mayor trazo, de mayor amplitud, genera también mayor cantidad de posibles divisiones y a la par también genera, digamos, a lo mejor un mayor número de huecos para poder criticar u ofertar contraargumentos de parte de los mismos opositores al interior del partido que gobierna, pero y yo creo que en una menor cuantía por la cantidad de personas que están inscritas en los otros frentes políticos, también por supuesto habría que analizar en su momento lo que ellos proyecten, ¿no? Ajá, sí, porque al haber, como dices tú, mucho tiempo, estamos exactamente a un año de la elección, poquito menos, pues va a haber más golpeteo político, ¿no? Al candidato que está proponiendo el partido oficial. Eh, no sé cómo veas tú la de, pues ahora sí todo el mundo piensa que dentro de las corcholatas es el próximo presidente de la República. Como que ya no estamos viendo una elección de otros partidos, coalición, Movimiento Ciudadano contra el actual gobierno, sino más bien todo el mundo está enfocado en ver las corcholatas y de ahí va a salir o sea, el próximo presidente del país, sobre todo por, como dices tú, por la popularidad que tiene el presidente López Obrador, que es después de Putin o ahí se dan el primero o segundo presidente con mayor popularidad a nivel mundial. Mira, yo creo que hay una cuestión que se ha observado a lo largo de todas las campañas políticas en los años recientes, y es que en una campaña electoral nada está dicho hasta que todo está dicho. Vamos a poner el ejemplo del actual gobernador Samuel García, aquí en Nuevo León, quien arrancó en cuarto lugar, pues se posicionó al final de cuentas con la elección a gobernador viniendo de abajo hacia arriba. Entonces, sin duda alguna, en la parte que refiere a el círculo rojo que se denomina las élites políticas, sí están comentando acerca de que la elección para presidente de la República será la elección que se dé al interior del partido o del frente que representa mayoritariamente Morena. Yo creo que es importante ir viendo, sí, por supuesto, el cómo se va definiendo y cuáles son los movimientos que hacen los candidatos al interior de este frente, pero también no debemos de descartar las demás fuerzas, porque al final de cuentas, en democracia, nada está hecho, sino hasta que todo va
dándose dentro de la campaña política. Es decir, no podemos dejar de lado actores disruptivos como lo puede ser Xóchitl Gálvez o como lo puede ser el candidato que posicione, por supuesto, también el Movimiento Ciudadano, que pues ha demostrado que puede generar, digamos, una disrupción que en muchos de los casos pudiera verse también en otros partidos como el mismo partido oficial que es Morena, que aunque es oficial es disruptivo y que pues en cierta etapa también Movimiento Ciudadano lo ha sido y ha podido mantenerse en el establishment siendo un partido con un discurso también que pareciera que es oposición aún hoy en día, ¿no? Sí, como tú lo dices, pero pues, hay excepciones, ¿no? La regla general es que el que empieza ganando, gana. Perdón la redundancia. Movimiento Ciudadano con Samuel primó la senaduría, pues nadie pensaba que iba a ganar la senaduría y la ganó por mayoría. Sí, pensaban que podía quedar de plurinominal. Igual la gobernatura empezó con un 10% de aprobación y terminó ganando. Pero como que son casos de estudio atípicos. Y la presidencia para el 2024, quieras o no, ahorita por la popularidad del presidente, como que ya está todo muy alineado y se me hace muy difícil que pudiera haber alguna, bueno, desde el punto personal mío, que pudiera haber alguna sorpresa o algo. También no hay muchos candidatos de la oposición que puedan dar pues ese, ¿cómo se dice? Pues ese cambio drástico en las preferencias del electorado, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo que comentas y a la par yo te diría que no nada más en México existen este tipo de ejemplos donde por supuesto hay los denominados caballos negros que vienen desde atrás y que llegan y se colocan, posicionan y ganan elecciones. Yo sí creo que es importante ir viendo cuál es el candidato que más le habla a ese punto de la ciudadanía que abstiene su voto, a ese punto que no genera una reacción hacia las campañas políticas. Yo creo que ahí está el eje toral de poder generar una muy buena campaña. Me parece que Nuevo León es un ejemplo porque pues al final de cuentas siempre dentro de todos los temas de campaña uno de los votos más difíciles es el voto de los jóvenes y lo que pasó aquí en Nuevo León fue muy ilustrativo para ver cómo podemos ir generando esa participación. Al final de cuentas yo creo que es importante decir que lo que tenemos que estar aspirando como sociedad es, más allá de tener preferencia por alguno de los dos opciones políticas, es ir viendo que en democracia no hay un ganador o un derrotado, sino que en democracia todos ganamos cuando alentamos la participación y eso es bien importante, ¿no? Pues al final de cuentas tenemos un instituto que comprende elecciones que son realmente costosas en nuestro país por la historia que hemos tenido y por la posibilidad de poder salvaguardar muy bien los resultados referentes también a las cadenas de custodia, los paquetes electorales, todo este tipo de andamiaje jurídico que pues como tú sabes se ha ido dando más acentuado en los últimos 20 años. Entonces, vale la pena hacer que todo esto que tenemos desarrollado hoy dentro del papel y dentro de las instituciones sea usado por los ciudadanos y al final de cuentas son los ciudadanos mismos quienes propician un ambiente electoral correcto y por supuesto quienes van a vigilar que su voto en democracia sea protegido, ¿no? Sí, sobre todo en las próximas elecciones, pues ahora sí, la mayoría que son los jóvenes deben de definir bien por qué candidato van a votar, no por aquel que tenga mayor mercadotecnia, sino por aquel que tenga pues algún sustento, o sea, que tenga algo de fondo, que sea el mejor académicamente, profesional, honesto, pero sí debemos de fijarnos bien en eso porque pues ahora sí todos son medios de comunicación y los medios de comunicación no siempre es el mejor producto el que se vende, viéndolo desde el punto de vista de marketing, sino es el que tiene mejor, pues ahora sí, mejor presupuesto, mejor marketing y por eso no vemos pues ahora sí irnos sobre lo que nos marcan los medios, sino debemos de tener una capacidad de decir si es buen candidato o si no es buen candidato, o sea, ver lo que realmente nos conviene como sociedad. Y sobre todo, perdón, y sobre todo ahora que los medios de comunicación tenemos inteligencia artificial, que hace rato tocamos el tema, que te enfocan y te mandan exactamente lo que tú buscas en internet, del candidato X, por decir algo, te mandan a cierto grupo
de electores lo que quieren, ¿no? Ellos como que es desnata, ¿no? La inteligencia artificial, y hay muchos nuevos elementos de tecnología que pueden hacer que nos enfoquemos y nos vayamos sobre un candidato y no es siempre el mejor opción para el país y para la sociedad. Sí, y yo creo que, a ver, la realidad de las cosas es que haces muy bien esta distinción entre ver cuál es, digamos, la propuesta política de fondo y la propuesta política visible. Pero yo también diría que es responsabilidad de los partidos políticos y de las opciones políticas venderse de manera atractiva. Y uso desafortunadamente la palabra venderse porque al final de cuentas, si lo vemos en términos de mercadotecnia, es importante que ellos también se alineen a hablar el discurso que se están hablando en los grupos que precisamente no están siendo tocados por la política tradicional. Es decir, no es responsabilidad del ciudadano entender lo que hablan los políticos, sino es responsabilidad de los políticos hablar en un lenguaje ciudadano, donde la política y la democracia hablen los códigos de las personas, donde la política y la democracia hable un poco más las necesidades de la gente. Hay que recordar también que cuando el discurso y cuando el actuar de los políticos se despega de las demandas ciudadanas es cuando los jóvenes, cuando las mujeres, cuando los adultos mayores empiezan un poco más a desentenderse de esta parte ciudadana, porque pues claramente no actúas o no interactúas con algo con lo cual no te sientes plenamente identificado, ¿no? Sí, por eso varios efectos pues, en todos los países y en nuestro país. Fox en su momento le hablaba a los ciudadanos pues de una manera muy coloquial, el bronco, por decir algo también. O sea, la gente ya está harta de los políticos acartonados, de los políticos tradicionales. Quieren alguien con quien identificarse y pues quieren pues alguien al momento de identificarse que sienta empatía por ellos y que se ponga en su lugar para la hora que estén en gobierno, pues no dejen a los ciudadanos por un lado y realmente cumplan pues ahora sí los objetivos, lo que prometieron en la campaña, ¿no? Sí, es importante ir viendo, por supuesto, en el caso de las elecciones de personas nuevas, cuál es la propuesta política, cómo se comprometen a hacerlo, y en el caso de las personas que van a reelección, cómo han cumplido sus compromisos. Vaya, y es importante comentar que hay que verificar, por supuesto, cuál es el trabajo, cómo lo van a hacer más que una propuesta de manera abstracta, ir preguntando el por qué y el cómo es bien importante y no solamente el qué, para que nosotros podamos ir teniendo también un camino a seguir acerca del seguimiento de lo que va a ser la persona que nos va a representar el día de mañana y que al final de cuentas, dentro de este papel de ciudadano, dentro de la democracia, dejemos de ser un tanto las víctimas y nos podamos convertir en los actores del futuro de nuestra sociedad, hablando en la elección federal del país, pero por supuesto también en las municipales de cada una de las comunidades donde vivamos, ¿no? Exactamente. O sea, tanto cuenta desde un diputado local, un regidor, que igual y no tiene todas las herramientas o todas las facultades para poder hacer un cambio en el país, hasta el presidente de la República. O sea, todos formamos parte de la democracia, todos formamos parte de este mundo en el que vivimos, en esta sociedad, y todos tenemos responsabilidad. No podemos ser ajenos a lo que pasa en el país. Mucha gente dice, no voy a ir a votar, va a pasar lo mismo, pues no quieren saber nada, se hacen muy individualistas y no quieren saber nada aparte de lo que les suceda a ellos. Pero yo creo que si cada quien ponemos nuestro granito de arena, el conjunto de la gente que quiere cambiar va a hacer que cambie el país. Y la otra cosa es, pues yo desde el empresariado, la otra persona desde su puesto político, desde su puesto en tal empleo, todos debemos contribuir a eso, a que la sociedad cambie. Y pues eso es la democracia, eso es lo que queremos para nuestro país. Así es, no, por supuesto. Pues yo muy agradecido, Jesús, de haber tenido este pequeño comentario aquí contigo y creo que la parte más importante de todo es ir viendo, por supuesto, qué tipo de propuestas existen, pero sobre todo que la gente se vea identificada con algunas de las propuestas y que vaya y ejerza su derecho al voto. Vaya, es un derecho que tienen desde hace mucho tiempo y a lo mejor suena un poquito a discurso trillado, pero al final de cuentas, la crítica válida siempre hemos pensado que se llama propuesta. Entonces, si nosotros no tenemos en un momento determinado la posibilidad de elegir y de exigir cuáles son nuestros representantes, pues también el día de mañana nos podemos ir a quejar de manera simplista acerca de los resultados de la sociedad, ¿no?
Sí, sobre todo eso, debemos de ser una sociedad madura, como lo es Dinamarca, Noruega, los países a los que admiramos, que todos participan. No podemos dejar todo delegado a los políticos, a que hasta que nuestro vecino o nuestros amigos elijan ellos y uno se mantiene al margen. Así Y es. pues muchas gracias, A ti, Ricardo. Jesús, que estés muy Me bien. da mucho gusto que hayas venido aquí al grupo Empresarios Jóvenes, joven, y pues somos unos empresarios comprometidos con la sociedad que queremos poner nuestro granito de arena para que este mundo cambie. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Jesús. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.